La guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905 se destaca como uno de los conflictos más trascendentales, pero a menudo pasados por alto de principios del siglo XX. Luchada entre el Imperio ruso y el Imperio de Japón por intereses estratégicos en Manchuria y Corea, la guerra rompió suposiciones de larga data sobre jerarquías raciales e imperiales, especialmente la supuesta superioridad militar y tecnológica de las potencias europeas sobre sus contrapartes asiáticas. Por primera vez en la historia moderna, una nación asiática no solo desafió a un gran imperio occidental en el campo de batalla, sino que también salió victoriosa de manera decisiva. Las consecuencias globales de esta guerra fueron más allá del conflicto inmediato, transformando la diplomacia internacional, provocando disturbios revolucionarios en Rusia y alentando movimientos anticoloniales en Asia y África. Las causas de la guerra estaban profundamente arraigadas en la rivalidad imperial, el nacionalismo y las visiones contrapuestas de la modernidad adoptadas tanto por Rusia como por Japón. Rusia buscaba expandir su influencia en Asia Oriental como parte de su misión imperial, mientras que Japón quería afirmarse como gran potencia y evitar el destino de las naciones colonizadas. La guerra estuvo marcada por asedios brutales, enormes batallas terrestres y uno de los enfrentamientos navales más decisivos de la historia moderna, la batalla de Tsushima, donde la armada japonesa aniquiló a la flota del Báltico rusa después de su viaje de varios meses alrededor del mundo. Marcando un punto de inflexión en la política de poder global, expuso la fragilidad y las ineficiencias del Imperio ruso, mientras consolidaba el estatus de Japón como una potencia militar moderna, desafiando así las suposiciones eurocéntricas y sentando las bases para futuros realineamientos geopolíticos en el siglo XX. Bienvenidos a Guerras del Mundo. Las raíces de la guerra ruso-japonesa se encuentran en la compleja red de ambición imperial, rivalidad regional e inestabilidad interna que caracterizaba a Asia Oriental a principios del siglo XX. Tanto Rusia como Japón eran imperios en expansión, con intereses en conflicto en Corea y Manchuria, regiones que se habían vuelto estratégicamente y económicamente vitales para sus respectivas visiones de poder nacional. La guerra no surgió de una chispa repentina, sino de años de tensiones, errores y desconfianza mutua. Japón inició su ascenso como potencia regional tras la restauración Meiji en 1868, emprendiendo una rápida modernización estatal. Al notar la vulnerabilidad de Asia ante el imperialismo occidental, ejemplificada por la derrota china en las guerras del opio, Japón decidió imitar los modelos militares, industriales y administrativos occidentales. Para 1890, Japón ya había modernizado su ejército y armada y adoptado una postura imperialista como las potencias europeas que antes temía. La victoria de Japón en la Primera Guerra Sino-Japonesa de 1894 a 95 marca su debut como potencia militar regional. La guerra concluyó con el Tratado de Shimonoseki, que otorgó a Japón el control sobre Taiwán y la península de Liaodong, y reconoció la independencia de Corea, colocándola efectivamente dentro de la esfera de influencia de Japón. Sin embargo, las ganancias de Japón duraron poco. La triple intervención de 1895, liderada por Rusia con Francia y Alemania, obligó a Japón a devolver la península de Liaodong a China. El arrendamiento de Port Arthur por Rusia y la construcción del ferrocarril del sur de Manchuria evidenciaron sus intereses en Manchuria, causando resentimiento duradero en Tokio. Mientras que Japón era una potencia en ascenso, Rusia ya era un imperio establecido que buscaba puertos de aguas cálidas en el Pacífico para apoyar sus ambiciones navales y comerciales. El interés de Rusia en Manchuria y Corea estaba impulsado tanto por factores estratégicos como económicos. La conclusión del ferrocarril transiberiano en 1903 y su ramal sur por Manchuria aumentó notablemente la capacidad logística de Rusia en la región. No obstante, la expansión de Rusia solía ser lenta, burocrática y subestimaba las dinámicas locales, incluidas las capacidades de Japón. El gobierno ruso, dirigido por el zar Nicolás II, consideraba a Japón una potencia menor y no veía riesgo en expandirse en el norte de China.
La negativa de Rusia a retirar sus tropas de Manchuria tras la rebelión de los Boxers de 1900 y su creciente presencia en Corea alarmaron al liderazgo japonés, que veía su dominio regional desvanecerse. Entre 1902 y 1904, las negociaciones diplomáticas entre Rusia y Japón fracasaron repetidamente. Japón había esperado que se reconocieran sus intereses en Corea, a cambio de reconocer el dominio ruso en Manchuria. Rusia retrasaba las negociaciones y seguía reforzando su presencia militar en la región. Tokio interpretó estos movimientos como señales de mala fe y arrogancia imperial. Mientras tanto, Japón había asegurado una alianza vital con Gran Bretaña en 1902. La alianza anglo-japonesa establecía que, si uno era atacado por dos o más potencias, el otro lo ayudaría. Este acuerdo no solo le dio a Japón confianza diplomática, sino que también disuadió a otras potencias europeas de intervenir directamente a favor de Rusia. A principios de 1904, la paciencia de Japón se había agotado. El 8 de febrero de 1904, Japón lanzó un ataque sorpresa nocturno contra la flota rusa en Port Arthur, iniciando formalmente la guerra. El ataque preventivo reflejaba la estrategia japonesa: combatir rápido y decisivo antes de que Rusia desplegara su poder, considerando la gran distancia entre el centro europeo ruso y sus territorios en el lejano oriente. Ambos imperios también tenían preocupaciones internas. En Rusia, el régimen autocrático enfrentaba un creciente descontento, dificultades económicas y demandas de reformas. Una guerra externa permitía al zar unir al pueblo y desviar el descontento interno. Por otro lado, Japón veía la victoria como algo esencial, no solo para asegurar recursos y territorio, sino también para legitimar su rápida modernización y disuadir los esfuerzos de colonización occidental. La guerra se desarrolló como un conflicto moderno definido por la guerra industrializada, altas bajas y errores estratégicos, especialmente del lado de Rusia. Desde el inicio, la preparación y táctica de Japón contrastaron con la confianza excesiva, problemas logísticos e indecisión política de Rusia. La guerra se libró tanto en tierra como en mar, con campañas importantes centradas en Manchuria y la península de Liaodong, y finalmente culminó en un dramático clímax naval en Tsushima. En la noche del 8 de febrero de 1904, sin una declaración formal de guerra, Japón lanzó un ataque sorpresa con torpedos contra la flota del Pacífico rusa, ubicada en Port Arthur, lo que hoy es Luzon, causando daños significativos. Aunque no fue una victoria completa, esta primera andanada reflejó el énfasis estratégico de Japón en la iniciativa y la rapidez. La flota rusa, confinada y desmoralizada, jamás recuperó su fuerza operativa. Poco después, fuerzas terrestres japonesas desembarcaron en Corea, avanzaron al norte, ocuparon Seúl y se dirigieron al río Yalu, frontera con Manchuria. La batalla del río Yalu en mayo de 1904 fue el primer gran enfrentamiento terrestre. Las fuerzas japonesas vencieron decisivamente a los rusos, mostrando mejor entrenamiento, coordinación y moral. Un punto clave de la guerra fue el asedio de Puerto Arturo, que duró de agosto de 1904 a enero de 1905. Los japoneses, dirigidos por el general Nogi Marusuke, realizaron varios asaltos contra la fortaleza rusa. El asedio fue largo y sangriento, involucrando guerra de trincheras y costosos ataques frontales. Aunque hubo fuerte resistencia rusa, las fuerzas japonesas capturaron colinas clave y posiciones de artillería que controlaban el puerto. Luego, el 2 de enero de 1905, el comandante ruso, el general Anatoly Stisel, se rindió en Port Arthur, de manera controvertida y posiblemente prematura, otorgando a Japón una victoria estratégica importante. Con Port Arthur en manos japonesas, la flota rusa en el Pacífico quedó efectivamente neutralizada. Mientras tanto, fuerzas japonesas y rusas libraron varias batallas en Manchuria. La batalla de Liaoyang, entre agosto y septiembre de 1904, fue el primer gran enfrentamiento terrestre entre ambos ejércitos. Aunque tenían más tropas, los rusos de Alexei Kurobatkin perdieron por mala coordinación y su tendencia a retirarse bajo presión. La victoria japonesa, aunque costosa, mejoró su moral y aumentó la presión logística rusa.
Otro enfrentamiento terrestre clave fue la batalla de Mukden, entre febrero y marzo de 1905, una de las más grandes de la historia hasta entonces. Participaron más de 500,000 de soldados. Los japoneses, bajo el mando del general Oyama Iwao, rodearon y superaron a los rusos en una compleja operación de 3 semanas. Aunque no fue una retirada total, las fuerzas rusas se replegaron al norte y abandonaron centros administrativos y de transporte clave. La magnitud de la derrota sorprendió al liderazgo ruso y debilitó más el apoyo popular a la guerra en casa. El golpe final para Rusia llegó en el mar. Con su flota del Pacífico paralizada, Rusia envió su flota del Báltico, valientemente renombrada como la Segunda Escuadra del Pacífico, en un arduo viaje de 18,000 millas desde el mar Báltico hasta el este de Asia. El viaje, que duró más de 6 meses, estuvo plagado de fallas mecánicas, baja moral e incidentes diplomáticos, incluyendo disparar por error a barcos pesqueros británicos, en lo que llegó a conocerse como el incidente del Banco Dogger. El 27 y 28 de mayo de 1905, cerca del estrecho de Tsushima, la flota rusa fue interceptada por la marina japonesa al mando del almirante Togo Haihachiro. La batalla de Tsushima fue un desastre total para Rusia. Superados en maniobras y en potencia de fuego, casi toda la flota rusa fue capturada o hundida. Solo unas cuantas embarcaciones lograron escapar, y la victoria confirmó el dominio japonés del mar y acabó efectivamente con cualquier esperanza realista de éxito ruso. Tsushima tuvo gran resonancia simbólica. Una potencia asiática destruyó una gran flota europea en batalla abierta, algo sin precedentes a inicios del siglo XX. La guerra ruso-japonesa suele citarse como el primer gran conflicto de la era moderna. Incluyó guerra de trincheras, ametralladoras, alambre de púas, artillería de largo alcance, comunicación inalámbrica y la coordinación del transporte ferroviario para el movimiento de tropas, desarrollos que anticiparon las realidades tecnológicas y estratégicas de la no tan lejana Primera Guerra Mundial. La batalla también mostró la importancia de la moral, inteligencia y logística en los campos de batalla modernos. Las fuerzas japonesas mantuvieron altos niveles de disciplina y unidad nacional, mientras que las tropas rusas, muchas de las cuales eran reclutas mal entrenados, sufrían de desorganización y baja moral, corrupción, estructuras de mando obsoletas y disensión interna que afectaban aún más el esfuerzo militar ruso. La guerra dejó consecuencias profundas y duraderas para ambos imperios y el sistema internacional. Aunque Japón logró una victoria estratégica y simbólica, la guerra también reveló la vulnerabilidad del Imperio ruso y ayudó a precipitar disturbios revolucionarios en su propio país. A nivel global, el conflicto marcó un parteaguas en la historia del imperialismo y las relaciones raciales, mostrando un cambio drástico en el poder entre Oriente y un Occidente prejuicioso. Para el Imperio ruso, la guerra fue un desastre absoluto. Militarmente, expuso profundas debilidades en la planificación, el mando y la infraestructura. La derrota minó la autoridad del zar Nicolás II y desacreditó la idea de que Rusia era una gran potencia moderna y capaz. El esfuerzo bélico había sobrepasado las capacidades logísticas de Rusia y reveló la vulnerabilidad de un imperio gobernado por una burocracia rígida e instituciones obsoletas. La derrota aumentó el descontento interno. La población rusa, que ya sufría por las malas condiciones laborales, la escasez de alimentos y la represión política, reaccionó con indignación. En enero de 1905, durante la guerra, una manifestación pacífica en San Petersburgo fue reprimida con fuerza letal en el llamado Domingo Sangriento. Esta masacre encendió la revolución de 1905 en una ola de huelgas, levantamientos campesinos y motines, incluido el famoso motín en el acorazado Potemkin. Para sofocar la agitación, el zar Nicolás se vio obligado a hacer concesiones, lo que llevó al establecimiento de la Duma, la primera Asamblea Nacional de Rusia. Aunque sus poderes eran limitados y a menudo ignorados, la Duma marcó un debilitamiento simbólico de la autocracia. La guerra, en efecto, expuso y aceleró la desintegración de la autoridad zarista, una tendencia que culminaría en la Revolución Rusa de 1917. La guerra concluyó oficialmente con el Tratado de Portsmouth en septiembre de 1905, negociado por el presidente estadounidense Theodore Roosevelt,
quien luego recibió el Nobel de la Paz por sus gestiones. El tratado reconoció el interés japonés en Corea y transfirió el arrendamiento ruso en el sur de Manchuria. El tratado acabó las hostilidades, pero dejó insatisfechas a ambas partes. Rusia fue humillada, pero conservó gran parte de su territorio siberiano, mientras que Japón había ganado prestigio e influencia, pero no todas las reparaciones ni tierras que esperaba. El tratado también marcó un momento significativo en la internacionalización de la diplomacia asiática. Señaló el ascenso de Estados Unidos como mediador en asuntos globales y reforzó la inclusión de Japón en la política de poder mundial. En cambio, Japón salió del conflicto como potencia global reconocida. Su éxito militar había sorprendido al mundo y validado décadas de modernización, comenzando con la restauración Meiji. La victoria le dio a Japón el control sobre la península de Corea y el sur de Manchuria, incluyendo el arrendamiento de Puerto Arturo y el control del ferrocarril del sur de Manchuria. Japón no obtuvo tantas ganancias territoriales como esperaba, pero su hegemonía regional ya estaba consolidada y superaba otros posibles beneficios. La guerra también marcó el inicio de la expansión imperial de Japón, que se volvió más asertiva y finalmente agresiva. En 1910, Japón anexó formalmente Corea, estableciendo un periodo de dominio colonial severo. Envalentonados por su victoria, Japón buscó igualar a las potencias occidentales y fortalecer su ambición de dominar Asia Oriental. La guerra fortaleció la unidad nacional y elevó el prestigio de las Fuerzas Armadas, especialmente el orgullo de la Marina. La insatisfacción de Japón con las limitadas recompensas del Tratado de Portsmouth, sobre todo la ausencia de indemnización rusa, provocó agravio entre nacionalistas japoneses, sentimiento que resurgiría en el militarismo de los años 30. La guerra ruso-japonesa tuvo un profundo impacto psicológico e ideológico en todo el mundo colonizado. La imagen de una nación asiática derrotando a un imperio europeo desafió jerarquías raciales profundamente arraigadas. En Asia y África, la guerra se convirtió en un símbolo poderoso del potencial anticolonial, y nacionalistas indios, revolucionarios vietnamitas e intelectuales africanos citaron el éxito de Japón como evidencia de que la dominación occidental no era inevitable. Incluso en Europa, la derrota sorprendió. Se cuestionaron las ideas racistas sobre la supuesta inferioridad de los pueblos no occidentales, y varias potencias europeas, como Gran Bretaña, comenzaron a tratar a Japón con más cautela y respeto. La alianza anglo-japonesa fue renovada y ampliada, y Japón fue considerado cada vez más como un actor legítimo en el escenario mundial, culminando con su participación en la Primera Guerra Mundial del lado de los aliados. Sin embargo, la victoria también tuvo un lado oscuro. Fomentó el sentimiento de excepcionalismo japonés y a la creencia en la necesidad de la conquista imperial. Con el tiempo, el triunfo contra Rusia se volvió una justificación para el militarismo y expansionismo, sobre todo en los años 30, cuando Japón buscaba crear un imperio colonial en Asia Oriental y Sudoriental. En el periodo inmediato posterior a la guerra, muchos observadores occidentales trataron la victoria de Japón como una excepción inesperada en lugar de una señal de cambio estructural en las esferas del poder global. Los analistas europeos solían atribuir la derrota rusa a la incompetencia logística o decadencia interna, no a la superioridad táctica y estratégica japonesa. La visión eurocéntrica tuvo problemas para aceptar la derrota de un imperio blanco y cristiano por una potencia asiática. Algunos, especialmente en la prensa británica y estadounidense, elogiaron la eficiencia y disciplina de Japón, pero usualmente desde una perspectiva exótica o condescendiente, considerando la guerra como una historia única. Sin embargo, los teóricos y estrategas militares tomaron en serio la derrota de Rusia. Alfred Dyer Mahon analizó las lecciones navales de Tsushima, y los generales europeos estudiaron el asedio de Port Arthur para aprender sobre artillería moderna y guerra de trincheras. No obstante, los imperios minimizaron las implicaciones políticas para mantener la confianza en su dominio global. Los académicos actuales destacan el sufrimiento de trabajadores y soldados, mostrando la guerra como un catalizador del despertar proletario, no solo como un hecho militar o geopolítico. En Japón, la victoria sobre Rusia
se mostró en la literatura, el arte y la educación como prueba del lugar legítimo de Japón entre las grandes potencias mundiales. Investigaciones más recientes han citado la guerra ruso-japonesa dentro de los marcos más amplios del declive imperial. Historiadores como John W. Steinberg, Rotem Kauner y J. N. Westwood han enfatizado cómo la guerra alteró las suposiciones raciales y geopolíticas, y cada vez más se la considera una guerra de transición, moderna en su tecnología y escala, pero aún arraigada en las ideologías imperiales del siglo XIX. Las potencias occidentales, sobre todo Alemania y Gran Bretaña, debieron aprender de la derrota rusa. Que la guerra moderna no sería corta ni gloriosa. La guerra ruso-japonesa fue más que un conflicto regional entre dos imperios en expansión. Fue un evento transformador que remodeló el orden internacional, expuso la fragilidad de las estructuras de poder de larga data y marcó el inicio de una nueva era geopolítica. La victoria de Japón sobre Rusia marcó la primera vez en la historia moderna que una potencia no occidental derrotó a un imperio europeo en una guerra abierta, sacudiendo los cimientos de la ideología imperial y las jerarquías raciales que habían sustentado la política global durante siglos. Para Rusia, la guerra dejó al descubierto la ineficiencia y corrupción en el corazón del régimen zarista, y los fracasos militares en Manchuria y en el mar no solo erosionaron el prestigio del imperio, sino que también catalizaron el descontento interno que estalló en la Revolución de 1905. Este momento de crisis inició una trayectoria de inestabilidad política que finalmente culminaría en el colapso de la dinastía Románov poco más de una década después, cambiando de manera efectiva el curso mismo de la historia del siglo XX.